¿Alguna vez has sentido que gritabas por dentro, pero nadie te escuchaba? Como si tu alma gritara en la oscuridad y el cielo pareciera silencioso. Hay momentos en que incluso el sonido de tus propios latidos parece resonar en un desierto vacío, y todo lo que queda es silencio. Pero, ¿y si te dijera que este silencio que te rodea, este peso invisible, esta ausencia ensordecedora, no es el final? Y si, de hecho, esto no es solo motivación, pero el momento exacto cuando Dios está rompiendo tu silencio. ¿Sabes? Hay un tipo de silencio que no es ausencia de sonido, sino ausencia de respuestas. Oraste, esperaste, aguantaste mientras todo se derrumbaba a tu alrededor, y sin embargo, parece que los cielos permanecieron cerrados. Pero hay algo que pocos saben, algo oculto en el subtexto de la fe. Cuando Dios está en silencio, está preparando la voz que romperá toda oscuridad. Esto no es solo motivación, es Dios interrumpiendo tu silencio. Y esta interrupción no viene con ruido, sino con propósito. No te topaste con este video por casualidad. Algo está a punto de revelarse, algo que podría cambiar por completo tu perspectiva sobre este momento que estás viviendo. Hay una intervención divina ocurriendo. Y comenzó cuando todo estaba en silencio. Hay una voz a punto de resonar en tu interior. Y no es solo otro video motivacional vacío. Es algo sagrado, es una respuesta, es una dirección. Es Dios mismo moviéndose para alcanzarte ahora mismo, cuando nadie más ve tu dolor. Este mensaje va más allá de las palabras bonitas. Es una llamada. Es como si el mismo Espíritu de Dios dijera: ha llegado el momento, lo oí, lo vi, y ahora hablaré. Si tu corazón está cansado de esperar, si alguna vez te has preguntado por qué Dios guarda silencio, entender lo que parece silencio es, en realidad, preparación. Esto no es solo motivación, es Dios interrumpiendo tu silencio, y cuando Él rompe ese silencio, nada permanece igual. Estás a un paso de comprender algo que lo transformará todo. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que viene a continuación tocará donde nadie más ha podido llegar. Respira hondo. Estás entrando en un espacio sagrado. No es solo un video, sino un encuentro. Y si este mensaje ya te llega al corazón, si de alguna manera sientes que llegó como una respuesta, dale me gusta a este video. No se trata de números, se trata de llegar a otras vidas que también están en silencio esperando una palabra, una señal. Al darle a me gusta, estás ayudando a que este mensaje llegue a alguien que pide ayuda en silencio. En los comentarios, declara tu fe. Escribe con valentía: Dios está rompiendo mi silencio. Esta declaración no es solo una frase, es un clamor del alma. Eres tú tomando posesión de una promesa. Quizás estés luchando con la duda, el miedo o un sentimiento de abandono, pero al comentar, te posicionas espiritualmente. Pasas de la espera a la recepción de respuestas. Deja tu oración, tu clamor, tu declaración en los comentarios y observa cómo el cielo se mueve cuando das un paso de fe. Si esta palabra te resuena, si sientes que no estás solo, suscríbete. Este canal es más que solo contenido, es un refugio. Aquí encontrarás dirección, presencia y consuelo. Somos una comunidad guiada por Jesús, y en este preciso momento, Él está reuniendo a quienes tienen sed de verdad, a quienes están cansados de palabras vacías y anhelan escuchar la voz que rompe el silencio. Esto no es solo motivación, es Dios interrumpiendo tu silencio. Y Él puede hablarte directamente en cualquier momento. Prepárate. Jesús reveló algo muy importante sobre esta situación que estás atravesando y necesitas escucharlo antes de terminar este video. Abre tu corazón. Algo sobrenatural podría suceder en los próximos minutos, porque cuando Dios decide romper el silencio, es porque ha llegado el momento de actuar. Las frías corrientes de humedad se deslizan por los oscuros muros de la prisión, penetrando los huesos de José mientras permanece sentado, apoyado en la tosca piedra.
El aire en la celda es denso, cargado de silencio, poblado solo por los ecos lejanos de pasos apresurados y los suspiros de otros cautivos invisibles. Ha perdido la cuenta de cuántos días, cuántos meses han pasado desde que lo hicieron bajar esos escalones, y hace mucho que su nombre fue olvidado en los pasillos del palacio, borrado de los labios del copero liberado, como si la promesa del recuerdo se hubiera disuelto por el olvido mismo. En este espacio sin ventanas, la oscuridad conversa con cada duda, con cada pensamiento recurrente. ¿Por qué Dios permite tanto silencio? ¿Por qué no actúa, no responde, no cambia mi destino? Es más que una prisión física. Es el silencio de Dios que resuena como una ausencia ensordecedora, tan profunda que empieza a confundirse con el abandono. ¿De verdad le importa al Creador cuando todo lo que sentimos es esta cruda soledad, esta sensación de haber sido abandonados incluso por el cielo? El peso del rechazo, la indiferencia y el olvido es tan real para José que el tiempo mismo pierde su sentido. La confianza que tenía en sueños y visiones ahora se mezcla con el amargo sabor de las traiciones y las puertas cerradas. Quizás ya hayas experimentado el mismo dolor, esa aflicción íntima, el llanto ahogado en la almohada, la sensación de que las oraciones ya no te llegan, de que el mundo permanece indiferente a tu sufrimiento. La vida parece una prisión invisible, donde cada día amanece igual al anterior, y el silencio de la intervención divina es casi una sentencia. ¿Has pensado alguna vez que la ausencia de respuestas, esa espera interminable, es señal de rechazo celestial? ¿Cuántas veces te traiciona tu mente diciéndote que la indiferencia de arriba solo puede ser el resultado de tus fracasos, tus pecados, tu historia marcada por un dolor invisible? ¿Cuántos de nosotros, como José, conocemos el amargo sabor del silencio absoluto, de la esperanza frustrada, del olvido incluso de quienes prometieron recordar? Sin embargo, el momento crucial de esta narración está lejos de ser el olvido. Aun cuando todo parece perdido, José, en su celda, comienza a percibir, en medio de la monotonía de días idénticos, que algo silencioso se mueve entre bastidores. El Dios que él siente silencioso no ha dejado de actuar. Simplemente trabaja invisiblemente, orquestando caminos que desafían la lógica humana. Cuando todos pensaban que su destino sería el polvo de la historia, el Todopoderoso preparaba un giro sin precedentes. Y Génesis 50:20 resuena como una explosión de propósito. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien. Una frase que corta las cadenas del abandono con la fuerza de una promesa indetenible. El silencio de Dios, en este contexto, no es ausencia ni descuido. Es un intervalo fértil, donde los planes del cielo maduran hasta convertirse en una respuesta ante todos. Podría ser lo que hoy sientes como abandono, la evidencia de un plan mayor que se está gestando en silencio. Quizás lo que fue diseñado para destruirte sea precisamente el escenario necesario para que Dios manifieste un propósito mucho mayor, imposible de comprender ahora, pero absolutamente real en el futuro. No se trata solo de una motivación barata. Hablamos de romper el silencio de Dios, diseñado para alguien olvidado por el mundo, pero nunca por el Señor. Y si parte de tu proceso de sanación consiste en aprender a confiar, incluso cuando no oyes nada, no sientes nada, no ves que nada cambia, es entonces cuando la fe se vuelve más pura y preciosa. No porque todo sea visible, sino porque en las horas más oscuras, tu confianza se ancla en la certeza de que el silencio no es el fin, sino el presagio de un cambio. La sorpresa de todo esto es darse cuenta de que el aparente abandono puede ser el intervalo de un milagro. José, incluso sin darse cuenta, estaba a punto de chocar con su propósito mayor: ser el instrumento de salvación para familias enteras, incluyendo a quienes lo habían lastimado. ¿No es irónico?
El silencio de Dios no sirvió para castigarlo, sino para prepararlo hasta el punto en que ninguna bendición pudiera desperdiciarse por inmadurez. ¿Y si te dijera que tus períodos de mayor dolor, de mayor vacío, de oraciones sin respuesta, son precisamente los que te acercan al centro de la voluntad de Dios? No es evidencia de rechazo, es Dios en su sabiduría, orquestando los detalles, moldeando tu carácter, madurando tu corazón para lo que los ojos humanos no pueden ver. Este es el tipo de ruptura que redefine el significado de la espera. La ausencia de sonido no es ausencia de presencia. El Creador trabaja en silencio porque está preparando algo extraordinario. Ahora, imagina esta situación. Tú solo, en la prisión de tu propia historia, creyendo que todo ha terminado, cuando en realidad el cielo está en movimiento. ¿De verdad ignora Dios tu sufrimiento? ¿O prefiere guardar silencio precisamente porque confía en que podrás soportar el proceso que precede al ascenso? Reflexiona. ¿A qué voces has dado más crédito? ¿Al eco del miedo, al susurro de la resignación o a la promesa de que nada, absolutamente nada, escapa al control divino, incluso cuando Él parece callar? Siente ahora el peso de esta revelación. El silencio de Dios puede ser, de hecho, la prueba más contundente de que te está guiando hacia un destino que va más allá de lo que puedes pedir o imaginar. Deja que este momento rompa las cadenas de tu corazón. Ha llegado el momento de declarar, no para motivarte temporalmente, sino para autorizar al cielo a intervenir en tu silencio. Escribe en los comentarios con valentía y ansias de cambio: creo que el propósito de Dios se gesta en mi silencio. Haz de esta frase una oración pública, un acto de fe ante el universo. ¿Quién sabe? Quizás tu testimonio sea el milagro que alguien cercano necesitaba para volver a creer. Pero eso no es todo. Hay un secreto aún más profundo, una revelación sobre crisis imposibles y puertas que parecen definitivamente cerradas. Lo que estás a punto de escuchar en la siguiente historia puede desafiar todo lo que la lógica dice sobre la provisión y la esperanza. Prepárate para comprender cómo, incluso cuando todo termina, puede surgir lo inesperado. En la tenue luz de aquel patio, el frío del amanecer se filtraba en su túnica, y el olor a brasas era casi tan real como el nudo en la garganta. Pedro, el discípulo que había jurado lealtad, estaba allí, oculto, a plena vista, intentando sobrevivir a la noche más oscura de su alma. El fuego crepitaba, proyectando extrañas sombras en los rostros de quienes lo rodeaban, y cada mirada parecía amenazante. Alguien insistió: ¿no anduviste con él? El miedo lo invadió una vez más. No conozco a este hombre, murmuró Pedro, intentando que su voz sonara firme, pero con el peso de quien se enfrentaba no solo al juicio de los hombres, sino al eco afligido de su propia conciencia. La tercera vez, cuando cantó el gallo, la verdad inseparable lo traspasó por dentro. Había negado a su amigo, a su maestro, al mismísimo Hijo de Dios. En ese instante, las palabras de Jesús rompieron su silencio interior. Antes de que cante el gallo hoy, me negarás 3 veces. Pedro se giró y se encontró con la mirada de Jesús, una mirada no de condenación, sino de una compasión indescriptible. Lucas 22, 61-62 revela el abismo. Y saliendo fuera, lloró amargamente. No era solo la traición lo que pesaba sobre Pedro, sino la comprensión de que el silencio de Dios puede ser más ensordecedor cuando resuena en la culpa. ¿Y cuántas veces has experimentado el peso aplastante de esa misma culpa? Los errores del pasado se convierten en sombras que te persiguen sin descanso, agobiando tu alma, volviendo tus pensamientos ruidosos, tu corazón inquieto. No es solo un recuerdo, es una prisión invisible donde sientes que Dios mismo ha callado ante pecados que deseas olvidar, pero no puedes.
¿Cuántos han oído que cada error tiene una consecuencia eterna, que algunas caídas son irreparables? ¿Acaso el silencio de Dios significa realmente condenación? ¿O es que en el momento en que el peso de los fracasos aplasta el alma, es precisamente cuando Él se hace más presente, interrumpiendo el aislamiento aparentemente interminable? Pregúntate, ¿no es tu distanciamiento simplemente un eco de vergüenza y no la ausencia real del perdón divino? Pedro, que caminó sobre las aguas, que vio milagros, ahora era solo un hombre destrozado, deseando desaparecer. Pero la mirada de Jesús no buscaba hundirlo más en la culpa. Era la mirada de alguien que comprende la oscuridad interior, que ha visto cada lágrima derramada en el silencio del arrepentimiento, y saliendo, lloró amargamente. ¿Quién no ha llorado por dentro, anhelando una segunda oportunidad, pero sintiendo que sería imposible? El silencio a menudo se vuelve ensordecedor porque crees que tu voz ya no merece ser escuchada. Pero ¿y si te dijera que este espacio vacío entre tú y Dios no es un castigo, sino el terreno perfecto para que Él interrumpa el ruido de tu autocastigo? Pedro pensó que sus errores eran una despedida definitiva, pero mientras lloraba, Dios preparó la restauración. Esta no es una motivación barata, es Dios mismo disolviendo la distancia, ofreciendo un perdón que invade la vergüenza más profunda. Lo que te han enseñado sobre la culpa puede que solo haya profundizado tu hoyo, pero lo que Pedro experimentó fue una interrupción divina en el ciclo de condenación. El silencio no es la última palabra. Hay una mirada misericordiosa esperándote, incluso cuando sientes que no mereces ni siquiera levantar la vista. Cuando la culpa te aúlla tan fuerte que te avergüenza incluso intentar orar, recuerda esta escena. Pedro, bañado en lágrimas, todavía es visto y amado. No es el final de la historia. Las promesas de Dios no se ven interrumpidas por tus fracasos. Atraviesan el silencio, alcanzándote donde nadie más puede. No hay abismo que impida que el perdón de Jesús encuentre un corazón contrito. El silencio puede parecer una condenación, pero para Dios es la invitación perfecta para una nueva conversación, un nuevo comienzo. Respira hondo y siente el impacto de lo que esto significa. Nadie es inmune al error, pero todos pueden ser sorprendidos por una restauración desde lo alto. ¿Te identificas con Pedro o sientes que la culpa del pasado es aún mayor que la suya? ¿Qué harías si Jesús te mirara a los ojos hoy, no para condenarte, sino para asegurarte que tu historia no termina en fracasos? ¿Cuántos nos hemos dado por vencidos antes siquiera de intentar empezar de nuevo, convencidos de que Dios solo habla a los perfectos? ¡Qué cruel mentira! Dios interrumpe no solo el silencio externo, sino también la masacre interna de pensamientos autodestructivos. Es en este lugar de dolor, donde el ruido de la culpa parece querer sepultarte, que el cielo se acerca en gracia. La práctica de hoy es atreverte a hablar con Dios, incluso cuando te sientas indigno. Abandona la idea de que Él rechaza a quienes han fallado. El mismo Pedro, restaurado, fue llamado a pastorear el rebaño. La misión no fue retirada, sino renovada. En lugar de permitir que la vergüenza dicte las reglas de tu silencio, abre espacio para el perdón. Permítete creer que Dios quiere salvar la distancia creada por la culpa. Este no es un mensaje de motivación fugaz, es una intervención divina, la certeza de que el perdón de Dios es más fuerte que la voz de la vergüenza que resuena en tus pensamientos. Ahora, da un paso valiente. Si sientes que esta palabra ha tocado el punto exacto de tu dolor, escribe en los comentarios: hoy elijo empezar de nuevo. Declara esta decisión ante el mundo espiritual, porque tu comentario puede ser el grito silencioso de alguien cansado de sentirse excluido de la gracia. Pero eso no es todo. Hay una verdad aún más desconcertante sobre cómo Dios obra en nuestro tiempo.
algo que casi nadie percibe, una intervención que desafía la lógica y cambia todo lo que has aprendido sobre tus propias limitaciones. Lo que está a punto de revelarse podría ser justo lo que necesitas para asegurar que tu camino nunca más sea una caminata solitaria por el desierto. El suelo del palacio parecía temblar bajo los pies de David. El peso de sus propios secretos, desbordándose en su pecho, casi le impedía respirar. Natán ya no era solo un profeta ante el rey. Era la voz que revelaba el oscuro abismo entre la santidad y el caos interior. Allí, en ese momento conmovedor, no hubo corona, ni aplausos, ni multitud. El silencio de Dios se volvió ensordecedor, más real que cualquier guerra que David hubiera librado. Natán alzó la vista y con la autoridad de quien porta promesas eternas, reveló: «Tú eres ese hombre». El rey, que antaño había sido pastor, sintió que el polvo del desierto volvía a sus ojos. Nadie conocía ese silencio corrosivo que invadía el alma después de que todo parecía perdido, el vacío de quien había cometido el pecado imperdonable. Y sin embargo, fue en ese preciso momento de fracaso moral, en ese lugar de completa exposición, que Dios comenzó a romper el silencio devastador. El eco de la condena resonó más fuerte que cualquier instrumento en las fiestas de Jerusalén. David sabía que lamentarse, esconderse o culpar no era suficiente. El dolor de no poder perdonarse, de ahogarse en su propia culpa, se convirtió en una prisión. ¿Cuántas veces te has mirado al espejo, como David, seguro de que nunca podría ser restaurado, de que las manchas de las malas decisiones nunca saldrían? Decir que el tiempo cura no tiene sentido cuando la culpa se convierte en el ruido de la noche y el peso de los días. El corazón se pregunta: ¿puede alguien liberarme de este ciclo? Hay una verdadera manera de empezar de nuevo, donde el perdón parece imposible, pero es en medio de este intenso drama que surge el momento más inesperado. David no huye de la verdad, no intenta negociar ni silenciar el dolor, se entrega, completamente expuesto, y vuelve la mirada al cielo. Lo que parecía imposible, el autoperdón, un nuevo comienzo, una nueva identidad, comienza a nacer en la oración más sincera jamás registrada. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. El silencio que antes solo traía condenación se transforma en una íntima invitación a la redención. No hay motivación barata ni autoayuda suficiente para esto. Solo existe Dios, invadiendo el espacio entre la desesperación y la esperanza, rompiendo las cadenas invisibles del remordimiento y abriendo camino a una nueva historia. ¿Te imaginas el alivio de David al darse cuenta de que incluso el hombre que había destruido vidas podía volver a llenarse de pureza? Que Dios no solo perdona, sino que restaura, purifica y renueva lo que parecía irremediablemente perdido. Este no es un simple discurso inspirador, ni una frase pegadiza para aliviar la culpa superficial. Es Dios mismo interviniendo en el tormento, rompiendo la prisión del silencio interior, ese lugar donde nos encerramos porque creemos que ni siquiera el amor divino puede alcanzarnos. Pero el Eterno insiste en entrar en la habitación oscura donde escondes tus fracasos y dice: «Puedo crear algo nuevo. Permíteme interrumpir este vacío». ¿Cuántos viven atormentados por errores del pasado, incapaces de liberarse de la vergüenza, arrastrando cadenas de condenación que otros ni siquiera ven? La sociedad dice: supéralo, olvídalo, sigue adelante, pero el corazón no obedece órdenes. El silencio interiorizado se convierte en una sentencia perpetua, la sensación de que Dios ya no habla, de que no hay oportunidad para quienes han errado demasiado. ¿Pero es el fracaso realmente el final, o es precisamente el punto donde la gracia irrumpe y lo redefine todo? ¿Es el silencio el que sientes el abandono de Dios? ¿O podría ser una invitación a escuchar su voz cuando todo lo demás se silencia?
Si alguna vez te has sentido aprisionado por la culpa, creyéndote indigno de una segunda oportunidad, ¿no es hora de escuchar algo más profundo que una simple motivación? Quizás, como David, necesites dejar que tu orgullo se derrumbe y pedir: crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Esta oración es un cambio radical. No se trata de ganarlo, de mostrar tu valía ni compensar el pasado. No se trata de obtener méritos ante el cielo. Se trata de confiar en que, cuando todo se derrumbe, Dios puede reconstruir lo destruido, no solo por fuera, sino sobre todo por dentro. ¿Y si te dijera que el verdadero milagro no es solo que Dios perdone lo imperdonable, sino que nos dé un espíritu nuevo, una mente libre y restaurada, incluso cuando el mundo solo señala nuestros fracasos? Que hay una belleza única en el momento en que el quebrantamiento sincero se convierte en el escenario de la manifestación más sorprendente de misericordia. David, quien fue rey, solo encontró libertad bajo la mano que disciplina, pero también abraza. El silencio que lo atormentaba se rompió no cuando fue fuerte, sino cuando admitió depender absolutamente de un perdón que solo puede venir de arriba. No aceptes el mito de que debes quedarte estancado en los errores del pasado por el resto de tu vida. No aceptes que el silencio de la condenación sea tu destino final. Si este mensaje ha despertado algo en ti, deja un comentario sincero. Dios, quiero un corazón renovado. Convierte tu declaración en un acto público de fe, porque cuando expresamos nuestra necesidad, abrimos el espacio para que Dios mismo actúe donde nadie más puede. Y recuerda, compartir este mensaje puede ser parte de tu sanación y de la liberación de alguien a quien amas. Cada me gusta, cada vez que compartes, es como una semilla plantada en tierra fértil, y quizás sea el canal a través del cual el silencio de otro se rompe con el irresistible aliento de la gracia. Imagina el impacto de ser usado como instrumento para que Dios hable con fuerza en el desierto de otra alma, en ese momento en que más necesita redención, un verdadero nuevo comienzo y un nuevo comienzo innegociable. Pero no creas que eso es todo. Hay una dimensión aún más profunda cuando el silencio interior se encuentra con la voz del Eterno. Lo que está a punto de revelarse puede cambiar para siempre tu forma de lidiar con el pasado, con las heridas, con lo que intentaron convencerte de que era definitivo. Prepárate, porque la próxima historia desafiará todas tus ideas sobre la soledad y el abandono. No te pierdas este encuentro, porque puede ser la pieza que te falta para experimentar la liberación total que solo las promesas eternas pueden producir. Bartimeo está junto al camino. Las voces de la gente zumban como un enjambre, cada palabra una advertencia de que no hay esperanza para él. El peso de la invisibilidad le oprime el pecho como una piedra fría. El mundo a su alrededor avanza, corriendo hacia el Mesías, pero para Bartimeo solo quedan las sombras del abandono. Ser ignorado cuando más desea ser visto, ser silenciado cuando su corazón clama por ayuda. La gente pasa, se aleja, finge no oír el grito de su alma, como si su dolor fuera una molestia, como si su existencia fuera solo un ruido de fondo en la vida de los demás. Pero Bartimeo, incluso ciego, ve en Jesús la posibilidad de romper el silencio aplastante. El grito que resuena en su garganta es tan fuerte que atraviesa a la multitud y llega al corazón mismo de Dios. Hijo de David, ten piedad de mí. Y en ese momento, algo sobrenatural sucede. Jesús se detiene. La multitud puede ignorarlo, pero Jesús interrumpe todo el trayecto para que Bartimeo sepa que Dios no ignora a nadie. El texto de Marcos 10:49 inmortaliza este momento excepcional en la historia. Jesús se detuvo y dijo: llámalo. No es solo una motivación momentánea, es la acción divina que rompe el silencio, sacando a Bartimeo de los márgenes de la vida, convirtiéndolo en el protagonista del milagro, mostrando que hay un Dios atento al clamor más sutil,
a la lágrima no enjugada, al nombre olvidado. No es mera inspiración, es la mano de Dios interviniendo, llenando el vacío del aislamiento con una presencia personal y restauradora. Ahora, mira en tu interior. ¿Cuántas veces te has sentido como Bartimeo al borde del camino, cargando con el peso de una invisibilidad asfixiante? Quizás has aprendido a ocultar tu sufrimiento, convencido de que nadie lo verá, de que la multitud está demasiado ocupada para notar tu dolor secreto. ¿Cuántos crecimos creyendo que si no somos perfectos, si no somos útiles, simplemente no seremos amados, ni siquiera notados? El trauma de no ser visto duele más que cualquier palabra dura, porque es el olvido lo que mata lentamente el espíritu. Y entonces surge la pregunta: ¿realmente Dios solo observa a los más fuertes, a los más elocuentes, a los más aptos de la multitud? ¿Es el silencio del cielo un castigo o un espacio sagrado donde Dios prepara en quietud el momento de su milagro? ¿Y si esta incomodidad, esta angustia de ser ignorado, es el comienzo de algo mucho mayor, la preparación para que Cristo mismo lo detenga todo y te llame por tu nombre? El silencio puede parecer el peor enemigo, pero también es el caldo de cultivo donde germina la intervención divina. Jesús no solo escuchó a Bartimeo, sino que se propuso interrumpir el curso natural de las cosas para mostrar a todos, públicamente, que quienes sufren, quienes claman, quienes son invisibles a los ojos de Dios, son preciosos. Y si crees que tu voz nunca será escuchada, reconsidera tu opinión sobre la acción de Dios. ¿No podría esta fase de silencio ser en realidad el presagio de un milagro que te saque del anonimato y te coloque ante el Señor mismo? El silencio de Dios no es ausencia, es espera apasionada, y cuando menos lo esperas, todo puede cambiar. Ahora bien, esta no es solo una vieja historia. Lo que hace que esta narración sea tan impactante es que no solo habla de un ciego de hace 2000 años, habla de ti, de ojos secos por la espera, manos cansadas de pedir ayuda y un corazón hastiado de no ser elegido. El grito de Bartimeo es tuyo, es mío, es el grito de todos los que han experimentado el frío del olvido. Pero aquí está la ruptura, el momento en que la vida cotidiana es invadida por una presencia que interrumpe, rescata, restaura. No se trata solo de motivación, es Dios mismo invadiendo el silencio, mostrando que ninguna súplica sincera cae en oídos sordos. La invitación de Jesús a Bartimeo a levantarse es una invitación para que no aceptes la sentencia de invisibilidad que la vida te ha impuesto. El mismo Dios que lo detuvo todo por un ciego desconocido es el mismo hoy, atento al eco de tu oración solitaria. Respira hondo y permítete reflexionar. ¿Cuántas veces has creído que Dios ni siquiera notaría tu dolor? ¿Cuántas lágrimas has enjugado solo, convencido de que a nadie le importaría? Ha llegado el momento de admitir que las mentiras del abandono no pueden competir con la verdad de un Dios que lo detiene todo solo para llamarte por tu nombre. Bartimeo no solo fue curado de la ceguera física, sino también de la exclusión, el desprecio y la condena al anonimato. Su milagro no fue solo ver, fue ser visto, reconocido, valorado, amado. Y aquí comienza la transformación, cuando comprendes que el silencio entre tu dolor y la respuesta de Dios es, de hecho, terreno fértil para la esperanza y el encuentro. Jesús no te ve como la multitud te ve. Mientras muchos pasan de largo, Él se detiene, escucha y actúa. Tu sufrimiento no es invisible y tu historia no tiene por qué quedar al margen. No aceptes la mentira de que necesitas ser perfecto para que Dios se fije en ti. El Hijo de Dios ya demostró, al prestar atención a Bartimeo, que se preocupa por los olvidados, los rechazados, aquellos a quienes nadie quiere llamar por su nombre. El milagro comienza en el momento en que te atreves a gritar, incluso si la multitud te dice que te calles.
Quizás te preguntes, ¿debería seguir intentándolo, incluso cuando todo me dice que debo rendirme? ¿Hay espacio para quienes están cansados de esperar, para quienes se han acostumbrado a no ser escuchados? La Biblia muestra, en esta escena cruda y sincera, que sí lo hay. Dios a menudo interrumpe el curso natural de las cosas solo para demostrar que nadie es demasiado pequeño para la atención del cielo. El llamado de Jesús es la respuesta para quienes pensaban que solo les quedaba conformarse con el silencio. Y por eso necesitas resistir la tentación de callar, porque el clamor de Bartimeo no solo le abrió los ojos, sino un nuevo camino para todos los que creíamos que nuestra historia estaba condenada al olvido. Deja que tu voz resuene. Si este mensaje te llegó al corazón y deseas romper el ciclo de la invisibilidad, comenta: Señor, quiero que me veas y me sanes. Puede que sea precisamente esta declaración la que marque el momento en que Dios rompa el silencio sobre tu vida. Pero recuerda, lo más impresionante está por venir, pues hay otras historias donde las acciones de Dios desmantelan certezas y te sorprenden más allá de lo que imaginas. En medio del tumulto, el polvo se levanta bajo los pies apresurados de hombres enardecidos por el celo religioso. Gritos exigen justicia mientras arrastran a la mujer adúltera, arrojándola ante Jesús. Siente la vergüenza arder en su piel, con la mirada fija en el suelo, el silencio pesando como una piedra insoportable. Los despiadados fariseos claman por la condenación. Fue sorprendida en pecado, y la ley es clara. Las miradas de todos son como lanzas, y ninguna mano se extiende para cubrirla. El silencio que la envuelve no es solo la ausencia de sonido, es miedo petrificado, la sensación de que nadie podría jamás comprender ni perdonar tal falta. La multitud espera el veredicto, con la esperanza de que el maestro sea uno más para engrosar el coro de acusaciones que confirme la lógica del castigo. Pero algo diferente sucede. Jesús no responde de inmediato a la presión. Se inclina y comienza a escribir en el suelo, como para dar tiempo a que la furia se transforme en reflexión, como si su silencio fuera un espacio de misericordia. La mujer, sintiéndose expuesta, desea desaparecer. Cualquiera que haya estado en un lugar donde la vergüenza paraliza, sabe cómo el silencio circundante puede parecer el grito más fuerte, un grito de condena y abandono. Quizás tú también hayas experimentado este tipo de silencio, no el silencio motivador de los clichés, sino ese vacío que ninguna promesa humana puede llenar, ese espacio donde te sientes incapaz de buscar ayuda. El miedo al juicio, a las palabras crueles, a no ser comprendida, te mantiene inmóvil, atrapada en tu dolor. Pregúntate, ¿la vergüenza que cargas realmente define quién eres? ¿O es solo un velo que oculta la oportunidad de empezar de nuevo cuando el susurro de Dios rompe el peso del silencio? Mientras Jesús escribe en el suelo, la tensión aumenta. Cada uno de los acusadores, ante su inesperada postura, comienza a inquietarse. Y entonces, sin alzar la voz, Jesús pronuncia palabras que rompen la atmósfera. El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. En ese momento, cada piedra se vuelve más pesada en las manos de los hombres. Lentamente, las piedras caen, una a una. El silencio que una vez fue miedo, ahora es asombro. Y para la mujer, la primera grieta en el muro de la desesperación. Cuando todos se van, solo el maestro permanece ante ella. No hay multitud, no hay más ruido de juicio. Ahora, solo hay la mirada del Hijo de Dios y hay un nuevo tipo de silencio. No el silencio de la vergüenza, sino el silencio sagrado donde se escucha la voz del perdón. Jesús afirma: yo tampoco te condeno, vete y de ahora en adelante no peques más. En ese momento, el silencio es atravesado por la compasión. Esta no es simplemente una palabra de aliento o un consejo motivador vacío. Es la interrupción divina en el ciclo del dolor, la invasión del amor,
donde solo había desesperación. Lo que Jesús hace allí representa algo que todos en algún momento anhelamos, alguien que no solo ignore nuestros errores, sino que vea nuestro dolor y lo interrumpa con misericordia. ¿Cuántas veces, cargando con un pasado vergonzoso, has sentido la necesidad de callar, de no pedir ayuda, de esconderte incluso de Dios? Muchos viven como esta mujer, paralizados por el miedo al juicio ajeno, con un silencio pesado que ahoga la esperanza de sanación. El silencio de Dios en estos momentos puede parecer terrible, pero es precisamente en este espacio donde Él prepara su intervención redentora. Y contrariamente a lo que muchos piensan, no es el ruido de la multitud ni de los acusadores lo que define tu futuro, sino la voz sutil de quien interrumpe tu soledad con una gracia irresistible. El versículo resuena: yo tampoco te condeno, vete y no peques más. ¿Cuántas personas nunca han escuchado esta frase aplicada a sí mismas, incluso años después de haber caído? ¿Cuántas aún viven como si tuvieran que pagar eternamente por los errores del pasado, creyendo que su valor quedó enterrado junto con su reputación? Pregúntate, ¿lo que te impide la restauración es realmente el peso de tu error o el miedo a que nadie te comprenda jamás? No se trata solo de una motivación fugaz, sino de una intervención de lo alto. Es Dios interrumpiendo el silencio de tu aislamiento y llamándote por tu nombre para comenzar algo nuevo. En última instancia, la verdadera transformación no ocurre con frases pegadizas, sino cuando la palabra eterna de Cristo destruye el ciclo de la vergüenza y planta la semilla de la libertad en su lugar. A muchos les gusta repetir que el tiempo cura todas las heridas, pero ¿acaso aplica eso a heridas tan profundas? ¿Qué hay del trauma de la exposición, el miedo a volver a confiar, la aprensión de que incluso la oración sea desacreditada? La gente puede condenarte eternamente por un error, pero Jesús redefine lo que es posible para quienes eligen escuchar su voz por encima de las acusaciones. No solo silencia a los fariseos del pasado, también silencia los juicios internos que te impiden buscar un nuevo comienzo. Si alguna vez has escuchado en tus propios pensamientos que ya no hay lugar para ti en el plan de Dios, este es el momento en que la verdad debe romper este ciclo. Dios interrumpe el silencio del miedo con promesas eternas. Aplicar esta escena a tu vida requiere un paso valiente. Reconocer que la vergüenza no es el final de tu historia, sino el punto de partida para la restauración. Permítete ser visto por aquel que conoce cada detalle de tus caídas y, sin embargo, te llama a levantarte. ¿Qué tal si reemplazas el hábito de condenarte por la práctica de aceptar la invitación de Cristo? Pregúntate, si Él no me condena, ¿por qué debo seguir viviendo como si no fuera digno de empezar de nuevo? Este es el tipo de avance que solo ocurre cuando lo divino rasga el velo del silencio con su voz soberana. Hoy quizás necesites romper este ciclo, no solo con palabras, sino con actitud. ¿Qué te impide clamar por ayuda? ¿Es el recuerdo de lo que te acusaron o el miedo a no ser aceptado, ni siquiera por Dios? Romper este silencio requiere fe, pero más que eso, requiere entrega. El milagro no está solo en escuchar el perdón de Jesús, sino en apropiártelo, caminando en libertad. No le dijo a la mujer, sigue con tu vida oculta, sino, vete y no peques más. La invitación es clara, levántate, no para esconderte, sino para vivir una vida nueva. Si sientes que esta historia te habla directamente de tu vergüenza, si hay un secreto o dolor que nunca te has atrevido a revelar, escribe en los comentarios, hoy acepto el perdón de Dios. Declaraciones públicas como esta pueden ser el primer paso para romper el ciclo de silencio que te aprisiona, además de inspirar a otros en la misma situación. ¿De verdad crees que Dios no puede restaurarte? ¿O estás listo para permitir que invada tu silencio con redención? Pero eso no es todo. Hay algo aún más profundo sobre la liberación y la dignidad que pocos pueden ver, y está a punto de ser revelado,
una verdad que puede cambiar todo lo que pensabas sobre la sanación y la restauración. Salomón se encontró rodeado de todo: sabiduría extraordinaria, riquezas que ningún otro rey había disfrutado jamás, palacios encaramados en la cima de 1000 colinas, festines interminables llenos de bailes, risas y el aroma de las especias más exclusivas. Y sin embargo, en las largas noches donde el silencio parecía abrumador, algo faltaba. El escenario era el del reino más grande jamás conocido, pero en el corazón de Salomón yacía un abismo insaciable, una sed insaciable de poder, placer o gloria humana. Caminó por los exuberantes jardines del templo, pero el vacío era más real que cualquier piedra preciosa bajo sus pies. Con cada nueva empresa, cada celebración, la angustia se hacía más evidente. Todo es vanidad, correr tras el viento. El dolor de no encontrar sentido, de sentirse desconectado de la verdadera fuente, era la mayor incomodidad que jamás había experimentado. El silencio de Dios, en ese profundo eco de preguntas sin respuesta, pesaba más que la corona de oro en su cabeza. Salomón buscó sentido en la acumulación, pero solo encontró soledad. ¿Cuántas veces te has mirado al espejo y te has preguntado por qué, a pesar de tantos logros o sueños cumplidos, el eco de la insatisfacción no se acalla? Algunos dicen que simplemente distraerse, coleccionar experiencias, viajar, amar, crear, llenará el alma. Pero, ¿alguna de estas cosas realmente rompe el silencio interior que parece crecer en nuestro interior? El rey más sabio de la historia, autor de proverbios y reflexiones atemporales, admitió al final: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés 12:13. En estos versículos no solo relata su descubrimiento, sino que revela el camino hacia la liberación emocional, para transformar el peso del silencio y el vacío en una experiencia de encuentro con el Creador mismo. Te sientes culpable por no poder perdonar. Este resentimiento te arrastra a noches de insomnio y pensamientos repetitivos, como si la amargura se hubiera convertido en tu identidad. El siervo despiadado, narrado por Jesús, conocía bien esta prisión. Se le había perdonado una deuda impagable, una cantidad equivalente a cientos de vidas de trabajo, y sin embargo no pudo liberar a un pequeño deudor. Jesús expone el drama. El perdón no es una mera motivación ni un esfuerzo superficial de la voluntad. El perdón es la interrupción que Dios hace del cruel ciclo del silencio interior, una intervención divina que tiene el poder de derribar la cortina del resentimiento y permitir que la luz atraviese la oscuridad del alma. Cuando Pedro le preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano o hermana que peca contra mí? ¿Hasta 7? La respuesta de Jesús fue como una explosión de libertad. No te digo hasta 7, sino hasta 77. Mateo 18, 21, 22. Lo que revela es que el perdón genuino no nace del esfuerzo humano, sino que es el fruto del contacto con el amor incondicional de Dios mismo. El silencio de un corazón herido quiere hacerte creer que nunca podrás perdonar, que este ciclo de dolor es permanente, pero, en verdad, es el Señor mismo, a través de su presencia, quien puede romper esta cadena. No se trata solo de una motivación fugaz. Se trata de que Dios interrumpa el ciclo de amargura y te libere para vivir en una dimensión superior de paz. Si el silencio del resentimiento te ha acompañado, recuerda que Él quiere hablar. Perdonar es abrir espacio para que el sonido de la voz de Dios resuene con más fuerza que los recuerdos dolorosos. ¿Cuántas veces te han dicho a tu alrededor: el tiempo sanará, solo espera? Pero Jesús confronta esta creencia. El tiempo no sana lo que no se entrega a Él. El tiempo puede encubrir, pero solo la gracia puede transformar. Muchos viven presos porque confunden el silencio emocional con la superación. La falta de perdón no es solo una falla moral,
Es una herida espiritual que impide que las promesas de Dios florezcan plenamente en tu vida. ¿Has considerado alguna vez que quizás no sea solo cuestión de fuerza de voluntad, sino de permitir que Cristo mismo intervenga, cambie el guión y haga nuevas todas las cosas? El siervo despiadado fue llamado de nuevo a juicio porque su corazón permaneció cerrado, incluso después de experimentar lo imposible. La verdadera transformación ocurriría si permitiera que la generosidad que recibió fluyera hacia los demás. Por eso, experimentar el perdón, ya sea recibiéndolo u otorgándolo, no es solo un ejercicio de desarrollo personal, sino una colisión entre lo divino y lo humano, donde se rompe el silencio del pasado y la voz de Dios nos invita a un nuevo comienzo. Cuando la culpa te asfixia porque no puedes olvidar, Jesús no te acusa, te llama a acercarte para que seas tocado por una fuerza mayor que la ofensa sufrida. Esto es romper el silencio, salir del ciclo del autosabotaje y dar un paso en la dirección opuesta a la que espera el resentimiento. Perdonar es confiar en que Dios hará justicia, que se hará cargo de las consecuencias y que puedes descansar. Muchos no pueden perdonar porque creen que estarán permitiendo el mal, pero Jesús garantiza que, al soltar las ataduras, eres tú quien queda libre para volar. Escucha, la carga que llevas, esta culpa implacable, no es más fuerte que el poder de Dios para transformar tu historia. Si Salomón llegó al final de sus días declarando que todo estaba vacío sin la presencia de aquel que todo lo llena, ¿por qué insistes en intentar resolverlo solo? No se trata solo de superar emocionalmente, se trata de permitir que Dios rompa tu silencio y traiga una restauración que va más allá de lo que los ojos pueden ver. Aquí está mi invitación radical. Escribe en los comentarios como un acto público de fe: libero el perdón en el nombre de Jesús. No importa si te sientes capaz ahora o no. Declara esto como un clamor para que el cielo intervenga y transforme tu incapacidad en un testimonio de restauración. Estás llamado a recibir y compartir la gracia, y esta valiente decisión puede ser el punto de inflexión en tu camino. Y aquí viene la sorpresa que pocos comprenden. Quizás tu mayor liberación no llegue el día en que la otra persona se disculpe, sino en el momento en que decidas que ya no serás prisionero del pasado. Lo que Jesús propone no es una utopía, es una nueva realidad, donde Él mismo actúa en nombre de tu libertad interior. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios rompa el silencio que te ata? Lo que sigue es aún más sorprendente que cualquier consejo humano. Sus sandalias aplastan el polvo del camino mientras se arrastra, vacilante, cada paso desgarrador, como si llevara 1000 piedras en el pecho. El olor a cerdo, grabado en su túnica andrajosa, delata su historia. No solo la ruina financiera, sino un fracaso moral más profundo, el alejamiento consciente del hogar, el hijo pródigo, aquel cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de error, vergüenza, indignidad. Nadie lo llama así en ese pueblo, pero todos lo saben. Se atrevió a romper el vínculo con su padre, malgastó su fortuna, deshonró a su familia. El eco de este silencio, no solo de palabras, sino de pertenencia, es casi insoportable cuando la casa finalmente aparece en la distancia. En su mente desfilan frases ensayadas, todas comenzando con la confesión y terminando tal vez con la aceptación de un lugar entre los sirvientes, nunca más un hijo. El miedo a que ni siquiera eso le sea concedido le hace sudar frío, porque en lo profundo de su corazón hay una voz más cruel que cualquier silencio humano. Ni siquiera mereces ser llamado hijo. ¿Cuántos de los que escuchan esta historia han sentido esa misma indignidad carcomiéndolos por dentro? ¿Cuántos cargan con las cicatrices del pasado, errores que parecen imperdonables, decisiones que resuenan en la soledad? El hijo pródigo cruza esa última curva, el camino abierto, aún dudando en buscar la mirada de su padre.
no lo sabe, pero ese silencio está a punto de ser desgarrado por algo que ninguna motivación barata puede prometer: la interrupción sobrenatural de Dios mismo. La repentina acción del patriarca resulta escandalosa para la cultura de la época. Los padres nunca se precipitan hacia hijos rebeldes. Es señal de debilidad, de pérdida de honor. Pero hay algo más fuerte que la tradición: el amor que rompe protocolos. Un amor que no solo observa desde lejos, sino que invade el espacio del no lo merezco. El texto de Lucas 15:20 rebosa de intensidad. Y se levantó y fue a su padre. Y estando aún lejos, su padre lo vio y fue movido a compasión, y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. El hijo apenas comienza su confesión ensayada, buscando palabras para explicar toda su indignidad, y la respuesta es un abrazo tan abrumador como inesperado. Allí, Dios rompe el silencio no con juicio, sino con restauración, no con un regaño, sino con un beso. No se trata de un mero estímulo emocional, ni de una autoayuda disfrazada. Es Dios mismo irrumpiendo en el abismo entre su error y su identidad. La mirada del hijo, nublada por el miedo y la vergüenza, comienza a transformarse a medida que el toque de su padre silencia las voces del pasado. Todo el pueblo observa conmocionado. El padre no espera que se limpie, no exige discursos, no pide reparaciones. Simplemente lo abraza. ¿Cómo no ver en esta escena un retrato de cómo Dios interrumpe nuestro silencio interior? ¿Cuántos escuchan esto y en el fondo se sienten exactamente así? Indignos, sucios, quizás ya resignados a un lugar entre los sirvientes, nunca más entre los niños. ¿Cuántas veces te has condenado a la marginación, convencido de que la motivación no resuelve nada, de que solo un milagro podría deshacer la distancia que tú mismo has construido? ¿Y si la mayor barrera para escuchar la voz de Dios fuera precisamente el peso de la indignidad y no la ausencia de fe? ¿Qué pasaría si, en lugar de intentar justificarte, te dejaras encontrar por el abrazo del Padre, incluso cubierto de polvo y culpa? Jesús no cuenta esta historia para motivar. Revela un secreto sobre el corazón del Creador. El silencio en el reino nunca es definitivo. El amor divino nunca es pasivo. El padre que corre al encuentro de su hijo no solo rompe el silencio, sino que redefine para siempre lo que significa ser aceptado. No importa cuántos pasos hayas dado, cuántas decisiones te hayan distanciado, lo que define el fin de la separación no es tu actuación, sino la iniciativa del amor. El escándalo de la gracia es este: no necesitas demostrar nada, solo ceder al abrazo. Quizás algunos piensen que el Evangelio es solo una motivación para levantarse e intentarlo de nuevo. Pero la verdad es infinitamente más radical. Es alguien que corre a tu encuentro para restaurar tu identidad a pesar de toda tu historia. Permítete sentir el impacto pleno de esta verdad. Respira hondo y pregúntate: ¿qué te ha alejado del Padre? ¿Es el fracaso? ¿La vergüenza? ¿Los errores repetidos? ¿Es el silencio entre tú y Dios quizás una barrera erigida por el miedo a no ser lo suficientemente bueno? Escucha, esto no es solo fuerza de voluntad, no es entrenamiento emocional, es Dios mismo irrumpiendo a través del abismo que creías insuperable, llamándote de regreso a casa no como un siervo, sino como un hijo amado. La túnica, el anillo, la sandalia, cada símbolo restituido al hijo pródigo es un decreto contra la indignidad. Es Dios escribiendo sobre el silencio del fracaso una nueva canción de pertenencia. Y si en este momento sientes que algo se agita dentro de ti, no lo ignores. El Padre está en camino y corre hacia ti para sellar no tu vergüenza, sino tu restauración. Y aquí está la invitación que puede cambiarlo todo. Declara en los comentarios públicamente algo que rompa el silencio de tu indignidad. Proclama: acepto el abrazo del Padre, no como un gesto religioso, sino como un decreto de fe para ti y para quienes también necesitan esta esperanza. Si este mensaje te conmovió,
dale a me gusta. Este simple acto puede ser una semilla de reconciliación para quienes sienten distancia y vergüenza. Compártelo con quienes aún creen que es demasiado tarde para volver al Padre. Conviértete, junto conmigo, en alguien que difunde el Evangelio donde solo había silencio y autocondena. Pero espera, hay una revelación que pocos se atreven a afrontar sobre este regreso. El mayor escándalo de esta historia no es el perdón, sino el banquete. El Padre no solo acoge, sino que celebra, transformando las cenizas en un festín ante la mirada incrédula de quienes lo creían imposible. ¿Y si te dijera que no solo estás llamado a ser perdonado, sino a sentarte de nuevo a la mesa de la intimidad y la alegría? Reflexiona. ¿Es el silencio que sientes, de hecho, una invitación a una celebración que solo pueden experimentar quienes tienen el coraje de regresar, incluso con miedo, incluso con vergüenza? Lo que está a punto de revelarse puede desafiar todo lo que te han enseñado sobre la dignidad, la justicia y el amor divino. No querrás perderte lo que viene a continuación, porque quizás, por primera vez, descubrirás que Dios mismo rompió el silencio para declarar que siempre fuiste elegido para ser un hijo, y nunca solo un siervo. El pozo era profundo. No solo el agujero donde Jeremías había sido arrojado por los furiosos líderes de Jerusalén, sino ese otro pozo, mucho más oscuro, que se extendía silenciosamente en su interior. El barro se le pegaba a la ropa y la fría humedad parecía filtrarse por todo hasta llegar a su alma. El silencio no era ausencia de ruido, era el peso aplastante del abandono. No había eco de voces familiares, ninguna esperanza de rescate, solo la certeza de que incluso Dios parecía haberse retirado, haciendo la espera insoportable. ¿Has experimentado alguna vez la sensación de estar rodeado de gente, pero sintiendo una gigantesca soledad, como si tu propio llanto no llegara al techo de la habitación? Jeremías temblaba, no solo de frío, sino de miedo de que sus días hubieran terminado allí mismo, en medio del barro. Y sin embargo, allí, cuando los ojos de los hombres ya no podían ver nada más, había alguien mirando en el silencio. El profeta clamó: «Acuérdate de mí y respóndeme». Jeremías 15:15. No era una petición cualquiera, era el grito de alguien que ya había perdido toda fuerza e incluso la voluntad de pedir ayuda, pero que aún así abrió su corazón en un último aliento de esperanza ante el Creador. ¿No es curioso cómo esos momentos en los que nadie responde son precisamente los que parecen prolongar más nuestros propios pensamientos oscuros? Esos momentos lentos en los que la culpa se cuela, sugiriendo que la soledad es consecuencia de nuestros errores, nuestros pensamientos impuros o nuestra falta de fe. El silencio de Dios, en esos momentos, suena casi como una sentencia, y algunos se preguntan: ¿está el Todopoderoso cansado de mis dudas e impurezas? ¿Acaso Él, que habla a los demás, ha guardado silencio ahora por mí? Pero, ¿y si el silencio no es un castigo, sino una preparación? Mira a Jeremías, no era un hombre malvado, sintió como tú el peso absurdo del cuestionamiento interno y las fallas ocultas. En un mundo que valora las apariencias, Jeremías fue humillado, llamado falso profeta, arrojado a una fosa para morir. No solo fue ignorado, fue rechazado, cancelado por su generación. ¿Qué es más devastador que la sensación de abandono por parte de todos, e incluso de Dios? La fosa de Jeremías es un reflejo real del alma herida de quien busca respuestas y solo encuentra ecos. ¿Cuántos de nosotros, en habitaciones oscuras, en baños cerrados, no nos atrevemos a confesarnos ni siquiera a nosotros mismos las dudas que albergamos? ¿Alguna vez te has encontrado rezando solo para cumplir con una obligación religiosa, sin siquiera creer que hay alguien al otro lado escuchando? Saber que Jeremías, un profeta llamado, se derrumbó de esta manera es desconcertante.
porque significa que el silencio de lo divino no es un privilegio de los pecadores alejados, sino también de los íntimos, los cercanos, los elegidos, y ese es el impacto. Hasta los mejores salen heridos, e incluso los más santos se han sentido olvidados por Dios. Lo que pocos comprenden, y quizás este sea el secreto que puede transformar tu vida hoy, es que para Dios el silencio nunca significa ausencia, sino construir intimidad. Él no desaparece, sino que se profundiza. Mientras Jeremías se sumía en la desesperación, las voces acusadoras susurraban: no eres lo suficientemente bueno. Si Dios realmente hubiera querido, ya habría enviado un milagro. Has fracasado. No se equivoquen. Nuestra generación, incluso con tanta tecnología para conectarnos, nunca ha estado tan sola. ¿Cuántos viven rodeados y sin embargo permanecen invisibles? El dolor de Jeremías es el dolor oculto de quienes ya no soportan sonreír en público y albergan en secreto pensamientos impuros y dudas sobre el amor y el poder de Dios. Se nos enseña a ocultar las grietas, a mantener una fachada de fe inquebrantable, mientras el alma grita silenciosamente por dentro. Pero hay un giro extraordinario que se pierde en esta desesperación, justo cuando todo parecía perdido. Cuando la gente ya no contaba con el profeta, Dios mismo sacude las estructuras y envía a Ebed-Melech, un extranjero, para sacar a Jeremías del abismo. El rescate no provino de amigos ni de hermanos en la fe, sino de una fuente inesperada, lo que indica que el silencio del Señor nunca es desprecio, sino la trama de algo mucho mayor de lo que podemos ver. No es solo una motivación pasajera, es el soberano interrumpiendo todo el ciclo de aislamiento con una intervención real. La aplicación es sencilla. Tu soledad no es definitiva. Cuando el silencio parece ser tu única compañía, es cuando eres más vulnerable a la intervención del Todopoderoso. No importa lo que digan tus dudas, no importan los pensamientos que escondas. Dios conoce cada detalle y es precisamente allí, en lo más profundo de tu pozo interior, donde prepara un movimiento. Quizás experimentas el silencio no como una ausencia, sino como una preparación para escuchar la voz que transforma. El peso de la culpa por pensamientos impuros, por vacilar en la fe o dudar, no sirve para distanciarte, sino para arrancarte las últimas vestiduras de autosuficiencia, hasta que solo queda la dependencia cruda y honesta de quien suplica: acuérdate de mí. ¿Te permites entrar en este pozo o intentas escapar a toda costa, fingiendo que todo está bien? ¿De verdad espera Dios la perfección o busca precisamente a esas personas imperfectas, dispuestas a clamar incluso con los pies en el barro? Y si, en lugar de castigarte, usaras el silencio como puente hacia el reencuentro con el autor de tu historia, intenta convertir tu vulnerabilidad en un altar. 2000 años después del clamor de Jeremías, el mismo Dios rompió otro tipo de silencio. Envió a Cristo para asegurar que incluso en el fondo su voz nos llegue. ¿Alguna vez te has permitido clamar, aun sabiendo que las respuestas pueden tardar? ¿O prefieres enterrar tus dudas, adormecer tu corazón y mantener las apariencias? Hoy, la invitación no es solo a recibir una motivación extra, sino a experimentar a Dios mismo entrando en escena, rompiendo todo silencio paralizante. Sí, Él puede usar a personas improbables, puede actuar cuando todo parece estancado, puede convertir cada duda confesada en un puente hacia una fe más profunda. Jeremías salió del pozo no por ser fuerte, sino porque se atrevió a clamar en la oscuridad, y hubo una respuesta. El silencio que sientes ahora no es el final, sino el punto de partida para algo nuevo. Dios no espera tu perfección, sino tu sinceridad. Haz espacio para este encuentro inesperado, donde tus defectos no son condenados, sino transformados en puntos de contacto con el milagro. Si este mensaje te conmovió en medio de tu soledad, escribe en los comentarios:
Dios, no ignores mi clamor. Declara públicamente tu vulnerabilidad, no como debilidad, sino como un grito de valentía. ¿Estás dispuesto a ser tan sincero como Jeremías? Permítete ser alcanzado donde nadie más te ve, pero no creas que todo termina aquí. Todavía hay una revelación oculta, un secreto de Dios para los corazones rotos, y lo que viene a continuación podría ser el comienzo de un cambio que nunca antes has experimentado. David se arrodilla en el frío suelo de su habitación, con el cuerpo pesado, la respiración entrecortada, el pecho oprimido por un secreto que grita en el silencio de la madrugada. Afuera, todo parece tranquilo. Los súbditos duermen. El palacio está en paz, pero dentro, la tormenta es implacable. El poderoso rey, el que triunfó sobre sus enemigos, ahora tiembla ante un enemigo interior, el peso de los pecados que ocultó incluso a sí mismo. Con cada latido, el recuerdo de lo que intentó enterrar late con más fuerza. El adulterio, la traición, la sangre inocente de Urías. Todo esto se acumula como una sombra que no cede, sofocando cualquier intento de esperanza. El silencio de David no es solo una ausencia de palabras, es una prisión invisible, los gritos apagados de culpa que lo mantienen atrapado en una prisión que él mismo ha creado. ¿Cuántos de nosotros también vivimos así? ¿Cuántos siguen sonriendo superficialmente mientras, por dentro, los consumen secretos que nunca se atrevieron a confesar? El silencio que rodea al pecado oculto es una carga que corroe el alma, una barrera que parece insuperable entre nosotros y la voz de Dios. En esa habitación oscura, David siente el peso de lo que ha hecho, pero es en el umbral de la desesperación que otra fuerza comienza a actuar. No es solo remordimiento, es una inquietud sagrada, una interrupción divina que invade el silencio y lleva al rey al límite. Mientras callaba mi pecado, escribiría más tarde, mis huesos se consumían en mi gemir todo el día. Ninguna motivación puede sanar un alma herida por el peso del secreto. No se trata de autoayuda ni de frases bonitas para aliviar la culpa. Se necesita algo infinitamente más profundo, una visita de Dios en lo más profundo del silencio del alma. Y esta visitación ocurre cuando David finalmente rompe el muro del secreto y confiesa: «Te confesé mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado». Salmo 32:5. En ese preciso instante, el silencio se rompe con una voz que no acusa, sino que libera. La presencia de Dios no viene a aplastar un corazón ya roto, sino a restaurar la dignidad que solo el verdadero perdón puede devolver. ¿Será que tu silencio se ha visto alimentado por una culpa que has intentado ocultar? Quizás te identificas con este secreto guardado, este peso que parece crecer cada vez que intentas ignorarlo. A menudo, incluso en nuestras oraciones, no tocamos la herida que más duele por miedo a que Dios se vuelva contra nosotros o nos rechace. Pero ¿no es este miedo de hecho la mayor mentira? Y si lo que paraliza tu corazón no es la gravedad del error, sino el silencio que mantienes ante Dios, como si Él no supiera exactamente todo lo que está sucediendo. Hay una diferencia brutal entre el remordimiento y el arrepentimiento. Uno aprisiona, el otro libera. David lo descubre en esa sala de agonía, cuando finalmente expone su pecado a la luz, cuando deja de negociar consigo mismo y se entrega sin reservas. La respuesta divina no es la condenación, sino un perdón que explota en misericordia. No es solo motivación, es una intervención sobrenatural, es la propia mano de Dios rasgando el velo del silencio y transformando la vergüenza en una nueva oportunidad. Es imposible no preguntarse, ¿cuántos viven bajo esta capa de apariencias, sonriendo al mundo, pero escondiéndose de Dios? ¿Cuántas personas, líderes, padres, hijos, parejas,
Se enferman porque han elegido silenciar precisamente lo que necesita ser expuesto ante el Señor. La cultura dice, el tiempo cura todas las heridas. ¿Es eso realmente cierto? ¿O solo lo que se revela, solo lo que se confiesa puede sanar? Si te reconoces en este ciclo de autoacusación, necesitas escuchar esto. Dios no interrumpe tu silencio para humillarte, sino para sanarte. Ninguna motivación humana puede quitar el peso del pecado oculto. Solo la intervención divina puede transformar tu lamento en alegría. Tienes el coraje de romper este ciclo. Tienes el coraje de confiar en que cuando abras la boca y lo desahogues todo ante el Padre, Él no te expulsará, sino que te recibirá con los brazos abiertos. David experimentó este misterio. El pecado oculto era una prisión, pero la confesión le abrió un nuevo horizonte. Al escribir el Salmo, no se limita a narrar teología, es testigo de la liberación. El secreto no es no haber errado nunca, sino tener la valentía de entregar incluso los fracasos más profundos a aquel que puede transformarlo todo. No se trata solo de la motivación para ser mejor persona, se trata de experimentar la presencia de Dios cuando todo lo demás falla y el silencio se vuelve insoportable. El perdón de Dios no es un premio para quienes aciertan, sino una respuesta de amor para quienes finalmente se rinden. El silencio se rompe, el ciclo de culpa termina y el corazón experimenta una paz que ninguna resolución humana puede generar. Ahora bien, es imposible no reflexionar. Guardar tantos secretos ante Dios ¿es realmente una señal de reverencia o es orgullo, miedo e incredulidad disfrazados de respeto? ¿Quién dijo que uno tiene que llevar este peso solo? Si hasta el rey más poderoso de Israel tuvo que abrirse el pecho y confesar, ¿quiénes somos nosotros para intentar sobrevivir en silencio ante el Señor? El silencio puede parecer seguro, pero es precisamente ahí donde el enemigo te aprisiona. Dios interrumpe el silencio de tu habitación, de tu corazón, de tu pasado, no con una condenación, sino con la promesa de un nuevo comienzo que solo quienes se entregan a la confesión pueden experimentar. Si este mensaje tocó un área sensible de tu vida, si sientes que la presión del silencio te aleja de la presencia de Dios, haz un acto sincero de fe. Escribe en los comentarios, le abro mi corazón a Dios. Declara públicamente que ya no te esconderás tras tus miedos, tu culpa ni tus decepciones. David no fue restaurado por ser perfecto, sino porque, ante su propio fracaso, eligió ser fiel a aquel que puede sanar lo indecible. ¿Estás dispuesto a hacer lo mismo? ¿Seguirás alimentando el silencio que te enferma o permitirás que Dios interrumpa tu noche oscura con una misericordia que ningún secreto puede impedir? Pero eso no es todo. Hay una revelación aún más profunda sobre cómo Dios responde a oraciones aparentemente olvidadas. Una verdad impactante sobre la diferencia entre el silencio divino y el abandono, que podría abrir la puerta a tu comprensión para siempre. Prepárate, porque la sorpresa que sigue podría reescribir tu historia. En el estrecho camino entre Jerusalén y Jericó, el polvo se levanta bajo los pasos apresurados de los viajeros, pero es a la sombra del abandono que un hombre yace postrado, sangrando, invisible a la indiferente prisa. Dos figuras religiosas pasaron junto a él, túnicas limpias, rostros vueltos al cielo, corazones protegidos tras excusas que susurraban para sí mismos: hay tanta gente, no puedo salvarlos a todos. Si me detengo, podría contaminarme. Pero lo que realmente resuena entre las piedras de ese barranco es el cruel choque entre la conciencia y la inacción. El sacerdote, tan instruido en la ley, apartó la mirada, quizás creyendo que la compasión es demasiado costosa cuando cuesta tiempo. El levita, conocedor de las Escrituras, se apresuró a cruzar al otro lado, prisionero de la sagrada rutina, asfixiado por el miedo a perder más de lo que podía ganar.
y entre ellos nace la herida universal, la culpa de quienes ven el sufrimiento y eligen no romper su propio silencio. ¿Cuántos de nosotros hemos sido rehenes de este momento, testigos de un clamor velado, pero paralizados por el conformismo, por el instinto de supervivencia, por la parálisis de nuestro propio dolor? Esto no es solo un cuento viejo, es la cruda realidad de todos los que han sentido el peso del arrepentimiento por un gesto negado, por una mano que pudo haberse extendido, pero que permaneció inmóvil a la sombra del después. Pero entonces la narrativa se desmorona. Aparece un samaritano, un extranjero, despreciado por muchos, pero con una sensibilidad que desafía los códigos sociales. Ve al hombre caído y algo profundo lo conmueve. No es solo un impulso, no es caridad impulsada por el interés propio. Es compasión, esa fuerza capaz de derribar muros internos e interrumpir el ciclo de la indiferencia. Lucas 10:33 nos revela: lo vio y se llenó de compasión. El samaritano no se detuvo a calcular méritos ni consecuencias. Permitió que el dolor del otro invadiera su silencio, transformando la indiferencia en acción. Derramó aceite, curó las heridas, colocó al hombre caído sobre su animal, lo llevó a la posada, pagó el precio, uno a uno. Cada gesto fue un grito contra la apatía, una respuesta divina que interrumpió el silencio de Dios a través de alguien dispuesto a involucrarse. Y si percibes el peso de estas palabras, quizás sientas esa vieja culpa resonando en tu interior, recuerdos de ocasiones en las que pudiste haber marcado la diferencia, pero la dejaste pasar. Personas cercanas, compañeros de trabajo, familiares, desconocidos en la calle. Las escenas regresan como destellos y en cada una el silencio se ha convertido en un abismo entre lo que pudiste haber hecho y lo que realmente hiciste. ¿Cuántas veces tu fe se ha quedado solo en palabras, sin materializarse en un toque, en ayuda, en un acto simple pero eterno? Esta no es una mera motivación vacía. Cuando la culpa te visita, no es para condenarte, sino para despertarte. Es Dios mismo, sutilmente, interrumpiendo tu silencio interior y diciendo: es posible empezar de nuevo. Te invito a ser la respuesta y no solo un espectador. Hay una ruptura radical en este llamado. La culpa, antes abrumadora, ahora puede reciclarse en compasión activa. El arrepentimiento, al ser llevado a los pies de Jesús, se convierte en el terreno fértil donde brota la acción transformadora. No se trata de ignorar el pasado, sino de permitir que Dios escriba nuevos capítulos a través de tus manos. Es realmente justo permanecer preso del lamento en lugar de ver que Dios usa incluso esta inquietud para derribar barreras en el corazón. El silencio que sientes al recordar errores de omisión del pasado puede ser el punto exacto donde Dios quiere generar movimiento, acción, reconciliación, una nueva historia. El Evangelio no es solo consuelo, sino también una llamada disruptiva a la participación. Dios no espera perfección, espera disponibilidad, entrega, sensibilidad. Y cada vez que decides actuar, incluso con miedo, incluso recordando lo que dejaste pasar, estás respondiendo al grito de Dios que interrumpe el silencio paralizante de la culpa y enciende la esperanza, no solo para quienes reciben, sino también para quienes dan. Es imposible ignorar que vivimos en una época saturada de retórica vacía, donde cada uno busca su propio camino, mientras tantos caídos permanecen al margen. La presión por actuar, la excusa de no tengo tiempo, las cicatrices de las propias heridas, todo contribuye a endurecer el corazón y a aislarlo. Pero hay algo más grande, algo que trasciende la motivación humana. Es la acción divina, que no solo incita, sino que invade, interfiere y rompe cadenas. Cuando sientas esta inquietud, este repentino deseo de tender la mano, incluso temiendo ser herido, incluso pensando que es demasiado tarde, comprende. No es solo moralismo, no es solo ética, es Dios mismo, el Espíritu vivo,
interrumpiendo el ciclo del silencio y usando sus gestos para rescatar no solo a quienes sufren, sino también para liberarte del peso de la omisión. Y ahora, ante esta confrontación entre la culpa por lo no hecho y la esperanza de todo lo que aún puede ser, surge la necesidad de tomar una decisión. ¿Has sentido alguna vez esta llamada interior? ¿Te has dado cuenta de que la profunda incomodidad ante el dolor ajeno, lejos de paralizarte, es en realidad una chispa, una invitación divina a abandonar la zona de autoconservación? ¿Cuántas oportunidades tienes aún para romper el silencio, en el trabajo, en tu familia, entre desconocidos? Y más aún, ¿no es el verdadero milagro precisamente cuando tú, incluso herido, incluso inseguro, decides actuar? Cada nuevo paso hacia el otro es una respuesta espiritual a la voz de Dios, es el cielo invadiendo la tierra a través de tus acciones diarias. Si este mensaje expuso la herida de la culpa y despertó en ti el deseo de reescribir tu historia, deja tu comentario. Señor, transforma mi omisión en compasión. Declara en los comentarios, sin miedo, como un voto público de renovación, una actitud que rompe el ciclo de parálisis y pone tu corazón en las manos de Dios, listo para actuar. Tu respuesta puede ser el punto de partida para una vida completamente diferente, donde cada gesto, por pequeño que parezca, se convierte en un canal para la intervención divina. Pero eso no es todo. Hay un secreto aún más profundo tras esta parábola, algo que pocos se atreven a confrontar, y que podría ser el punto de inflexión definitivo para quienes desean romper el silencio del pasado y experimentar la invasión sobrenatural de Dios en lo más recóndito del corazón. Prepárense, porque lo que viene a continuación podría desafiar todo lo que creían sobre el arrepentimiento, los nuevos comienzos y la transformación. Los gritos apagados de la multitud se mezclan con el calor del mediodía, y la mirada del paralítico sigue las aguas del estanque de Betesda con la esperanza que se desvanece de quien se cansa de esperar. Sus frágiles e inmóviles manos descansan sobre sus piernas, mientras el ruido circundante refuerza el frío aislamiento de quien no tiene a nadie que lo ayude cuando las aguas se agitan. Allí, rodeado de rostros que no se giran hacia él, la sensación de impotencia pesa como una corriente. Con cada día que pasa, el silencio se profundiza. No es solo la ausencia de pasos, sino el vacío paralizante que resuena en su pecho, como si incluso Dios hubiera enmudecido ante su lucha oculta. Ninguna motivación sobrevive a décadas de frustración. Ese hombre ya no sueña con el cambio, simplemente se acostumbra a la parálisis, mientras la esperanza parece ahogarse en cada nuevo ciclo de frustración de espera. ¿Cuántas veces te has encontrado como él, al borde de tu propia piscina, rodeado de oportunidades que parecen ser para todos menos para ti? No se trata solo de fuerza física. El verdadero cautiverio ocurre en el corazón, cuando años de intentos infructuosos inculcan en lo más profundo de sí la creencia de que nada cambiará jamás. Y cuando la sensación de impotencia se vuelve rutinaria, el silencio parece ensordecedor. Muchos dicen tener fe, no rendirse, pero nadie explica cómo romper el ciclo de la inercia cuando el miedo, el agotamiento y la soledad son compañeros constantes. ¿Depende realmente todo de nuestro esfuerzo? ¿O existe una intervención sobrenatural, un Dios que se preocupa lo suficiente como para romper el silencio más denso de la desesperación y hacer realidad lo imposible? Ese día, mientras el paralítico se preguntaba si volvería a ser ignorado, Jesús se acercó sin previo aviso, atravesando el desprecio de los líderes religiosos y la indiferencia de quienes habían perdido la sensibilidad ante el sufrimiento ajeno. No llegó con discursos motivacionales ni ofreció técnicas de superación personal.
Simplemente miró a los ojos de aquel hombre derrotado y rompió años de silencio con una pregunta que desarmó cualquier defensa. ¿Quieres ser sanado? Juan 5:6. No se trata de una simple pregunta retórica, es Dios mismo invadiendo la inercia, desafiando creencias muertas, proponiendo un cambio real. ¿Cuántas veces dejamos de responder a este llamado porque el dolor se ha convertido en parte de nuestra identidad? El paralítico, acostumbrado a esperar y a los casi, responde con un arrebato sincero: Señor, no tengo a nadie que me ayude a meterme en la piscina cuando el agua se agita. Mientras intento entrar, otro se me adelanta. Estas son las palabras de alguien que se ha acostumbrado a vivir en la sombra, creyendo que siempre habrá alguien más rápido, más fuerte, más digno. Pero allí, en ese instante, Jesús no pide explicaciones, no exige una historia de fe, ni enumera las razones por las que sería imposible levantarse. Interrumpe la narración de la derrota con una simple orden que no necesita justificación. Levántate, toma tu camilla y anda. Y es aquí donde la gloria de Dios trasciende años de espera infructuosa. El silencio del dolor se rompe con el sonido de los pasos de alguien que ha comenzado a soñar de nuevo. No es necesario que la piscina se mueva. Una palabra del mismo Cristo basta para que la vida, que parecía congelada, comience a caminar hacia el milagro. Quizás te reconozcas en este hombre al borde de lo imposible, arrastrándose durante años con el alma cansada de esperar a que las aguas se muevan. Un ascenso nunca logrado, una cura que nunca llega, un sueño que siempre parece lejano. ¿Será todo esto solo falta de fe? ¿O existe una dinámica aún más profunda, donde Dios mismo decide cruzar el umbral de tu indecisión, romper tu silencio y sacar a la luz una esperanza que lleva mucho tiempo sepultada? Lo que nadie suele decir es que las aguas no siempre se mueven. Es la mirada de Jesús la que transforma el entorno, la que hace que la parálisis pierda su poder. Su presencia, en medio de tu día a día, tiene el poder de reescribir décadas de decepciones en segundos de milagro. No se trata de una motivación vacía ni de frases pegadizas para llenar los huecos del dolor. Es la inexplicable visita de Dios justo donde el esfuerzo humano ya ha terminado. No es solo aliento, es el Creador mismo interrumpiendo el ciclo de derrotas y llamándote a levantarte, incluso cuando todo dice que ha terminado. Absorbe por un momento la intensidad de este escenario. Imagina años definidos por la espera y la frustración, deshechos en una mañana por una palabra que no depende de tu pasado ni de las limitaciones que te han marcado hasta ahora. Cuando Jesús interviene, lo que hasta entonces parecía imposible se convierte en el nuevo punto de partida. El milagro no está en la piscina ni en la agitación de las aguas, sino en el poder de quien habla directamente a tu espíritu, reavivando un antiguo deseo de renacer. Y esto no es autoayuda, no es solo un parche emocional. Es Dios rompiendo tu rutina de silencio, destrozando paradigmas, desafiando la lógica y abriendo el camino para comenzar de nuevo. La cama que una vez fue símbolo de prisión, ahora se convierte en testimonio de victoria. Aquello que te paralizaba se convierte en signo de la gracia recibida. Quizás nunca hayas escuchado realmente la pregunta de Jesús: ¿de verdad quieres cambiar o te has acostumbrado al dolor? Esta pregunta es más peligrosa de lo que parece porque te obliga a mirar más allá de la autocompasión y a afrontar la responsabilidad de responder a la acción divina. ¿Hay algo dentro de ti que desea sanar o la identidad de la herida ya parece demasiado cómoda? Permítete ser desafiado por esta pregunta. ¿Ha servido tu parálisis como excusa para no aventurarte en lo desconocido, para no creer que Dios puede actuar de forma diferente a lo esperado? La mayoría enseña que la fe es simplemente esperar. Pero la fe verdadera, cuando se activa por un encuentro con Cristo,
te saca del lugar donde construiste justificaciones y te arroja fuera del ciclo de imposibilidades. El silencio del cielo no es desprecio. A menudo es simplemente el preludio del momento en que Jesús lo interrumpirá todo con una llamada irresistible. Y al experimentar esta intervención divina, la narrativa cambia para siempre. Ya no hay necesidad de esperar que otros te impulsen, ni de esperar que se materialice el entorno perfecto. La invitación de Jesús es a actuar, incluso sin saber cuál será el siguiente paso, porque la verdadera transformación viene de Él y no de nuestras estrategias. Ahora imagina, ¿cuál sería tu respuesta a esta mirada que atraviesa todas las figuras fallidas del pasado? ¿Tendrías el coraje de dejar atrás las justificaciones y simplemente obedecer la orden de levantarte? ¿O seguirías atrapado en la historia de no tener a nadie que te ayudara? Es en este punto donde el mensaje se vuelve disruptivo. A menudo, el mayor milagro no es alejarse, sino liberarse del ciclo mental de autosabotaje, del pensamiento derrotista que te impide dar el primer paso. El estanque de Betesda revela que la intervención sobrenatural de Dios no sigue reglas humanas, no depende del consenso de la multitud ni de la frecuencia de las aguas. Basta con la decisión de responder al llamado y todo cambia. Ahora, una reflexión urgente. ¿Crees realmente que estás solo, abandonado a tu suerte? ¿O es este sentimiento de impotencia precisamente el entorno que Dios ha elegido para demostrar que nada puede obstaculizar su acción? Muchos cargan con el peso de años de promesas incumplidas y la amargura de no ver ningún cambio hace que parezca que el cielo se ha quedado en silencio. Pero ¿y si el silencio no es la ausencia de Dios, sino el escenario perfecto para que Él derribe todas las barreras y te sorprenda donde menos lo esperas? No es casualidad que la pregunta de Jesús llegue precisamente cuando toda esperanza parece imposible. Hay algo sagrado en reconocer que no tienes fuerzas, porque es en esta tierra árida donde florecen los milagros. Y si te atreves a creer que hoy puede ser el día de la intervención, la página de tu historia puede cambiar del lamento constante a un testimonio de celebración. Por lo tanto, respira hondo y permítete afrontar este misterio. La presencia divina interviene no solo para aliviar el dolor, sino para romper el ciclo de inercia que ha aprisionado tu alma durante tanto tiempo. No se trata solo de cambiar las circunstancias externas, sino de sanar por dentro, por completo, para que nunca más tengas que vivir como antes. ¿Tienes el coraje de desear este cambio? Si esta palabra te llegó al corazón, escribe en los comentarios: me levanto de mi cama y camino con Cristo. Declara esto como un acto de fe, de coraje, de entrega total al Dios que cruza todos los silencios y te llama por tu nombre. Pero espera, porque hay una verdad aún más explosiva por delante. Y si la incapacidad no es el final de tu historia, sino el comienzo de un nuevo viaje donde lo imposible es solo el territorio donde Dios muestra su gloria, lo que viene a continuación puede desafiar todo lo que siempre has creído sobre los límites y los nuevos comienzos. El sonido seco del bastón de Moisés resuena contra la roca en un momento cargado de frustración y carga acumulada. Allí, ante el pueblo sediento y la mirada atenta de Dios, Moisés siente la urgencia y la presión de quien lleva cargas invisibles, expectativas, decepciones, efusiones reprimidas. No hay tiempo para considerar las palabras, solo hay sed, ansiedad y el silencio de Dios, que parece más denso que nunca. Y así nace el gesto irreflexivo. En lugar de hablar a la roca como Dios le había ordenado, Moisés la golpea, dejando que la ira brote de sus labios y manos. Las palabras duras inundan al pueblo, mientras su propio corazón palpita de culpa y vergüenza. Escuchen, rebeldes, ¿les sacamos agua de esta roca? El tono indignado brota como veneno, y la roca, golpeada, vierte el agua tan esperada. Pero la amarga victoria sabe a fracaso.
Dios interrumpe el silencio, no con aplausos, sino con un llamado a la responsabilidad. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón: «Por cuanto no creísteis en mí, para santificarme ante los ojos de los hijos de Israel, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado». Números 20:12. Lo que subyace a esta escena no es solo un error al volante. Es la culpa que atormenta a quienes, en momentos de presión, permiten que el resentimiento o la ira dicten sus acciones. ¿Quién no ha sentido alguna vez que le temblaba la voz y luego ha sentido dolor al recordar el tono elevado, la palabra hiriente, el silencio gélido que siguió? No es solo Moisés, eres tú, soy yo, todos los que hemos herido con la lengua, incluso intentando ser justos, incluso queriendo aliviar nuestro propio dolor. El eco del silencio de Dios tras nuestros errores parece un castigo extra, como si se hubiera retirado, decepcionado de nosotros. Pero ¿es este silencio desprecio o, paradójicamente, una pausa pedagógica para enseñarnos a reconocer nuestra humanidad y nuestra absoluta dependencia de aquel que es la fuente de la verdadera paciencia? ¿Has sentido alguna vez el peso de las palabras pronunciadas en medio de la tormenta y la vergüenza que queda cuando el corazón se calma? El silencio que permanece después no proviene solo de la otra persona, sino de Dios. Ese miedo de que el error lo haya cambiado todo, de que la promesa se haya perdido por nuestro fracaso. Detrás de este tipo de motivación se esconde algo mucho más profundo. No se trata de buscar excusas, sino de experimentar interrupciones divinas, incluso en nuestros fracasos. Lo que parecía un acto irreflexivo más, se convierte en un punto de inflexión, no porque Dios haya dejado de amar, sino porque revela que nuestro caminar con Él se compone de decisiones y consecuencias. E incluso la culpa puede ser un lugar donde se revela la redención. El silencio de Dios, a veces, no es la sentencia definitiva. Es una invitación a reconsiderar, a buscar sanación, a reconstruir la confianza. Es inquietante darse cuenta de que un líder tan cercano a Dios, tan familiarizado con las manifestaciones sobrenaturales, tropieza con algo tan humano. Esto desmonta la ilusión de que la espiritualidad nos protege del error o de que las palabras irreflexivas no tienen consecuencias. Además, demuestra que el resultado visible de nuestros esfuerzos, agua para el pueblo, una tarea cumplida, no siempre basta para calmar el dolor interior del fracaso personal. ¿Cuántas veces te has encontrado actuando correctamente por fuera, pero roto por dentro? ¿Cuántas palabras hirientes aún resuenan en el silencio entre tú y alguien a quien amas, o incluso entre tú y Dios? Pero, ¿realmente guarda silencio Dios cuando tropezamos en la obediencia? Tras el silencio se esconde una pedagogía que la motivación vacía no puede comprender. Es aquí donde Dios interrumpe el ciclo de autosabotaje, llamándonos de vuelta al centro de la relación. Lo que parecía un simple fracaso público ante toda una congregación es el escenario donde Dios siembra nuevas semillas de humildad, quebrantamiento y finalmente restauración. Sí, el error impidió que Moisés entrara en Canaán, pero no lo excluyó de la historia de la redención. Su nombre está grabado entre los gigantes de la fe, porque nuestro Dios no es solo un Dios de éxitos, sino, sobre todo, de nuevos comienzos. El silencio que nos lleva a examinar nuestra propia alma es el mismo silencio que nos prepara para escuchar esa suave voz de restauración. Y si ahora sientes que la culpa por palabras o acciones irreflexivas te paraliza, recuerda esto. Dios no ha retirado la promesa de tu vida por tu error. Lo que Él espera es un corazón dispuesto a transformarse, a aprender del tropiezo, a dejar que el orgullo sea reemplazado por la dependencia. Esto no es mera autoayuda, no es un mensaje motivacional cualquiera.
Es Dios mismo revelando que el ciclo solo se rompe cuando permitimos que el silencio sea un espacio para escuchar, no para aislarnos. ¿Aceptas esta invitación? ¿Te has parado a pensar que, tras el silencio del error, puede llegar la voz de la sanación? ¿Qué tal si vas un paso más allá y declaras en los comentarios: Señor, transforma mi culpa en restauración? Haz de este comentario un acto público de fe, una confesión valiente de que no quieres quedarte estancado en el pasado, sino experimentar la reorientación de Dios, incluso en situaciones de fracaso. Tu testimonio puede ser el punto de partida de una nueva historia, no solo para ti, sino para otros que viven atados al peso de las palabras. Rompe el ciclo ahora, escribe y permite que la gracia comience a obrar. Y hay algo aún más impactante por descubrir. El poder de Dios no depende de nuestro desempeño. Él interrumpe nuestros ciclos de culpa y autoacusación para construir algo que el miedo jamás podría construir. Prepárate, porque lo que se revelará a continuación podría ser la clave para tu liberación emocional. Con la gloria escapándose de sus manos, Nabucodonosor ve su imagen reflejada en los muros dorados de su palacio, dominando una Babilonia que parecía eterna, construida con el sudor de muchos. Salones repletos de finos tapices y estatuas de leones custodiaban silenciosamente sus pasos, pero al fondo de cada eco se esconde un laberinto de inseguridades que ningún rey se atreve a confesar al pueblo. Al subir a la terraza, bajo el sol que baña la ciudad, sus palabras rebosan de autosuficiencia. ¿No es esta la gran Babilonia que construí con mi poder y mi majestad? La multitud abajo, sumisa, observa el desfile de vanidad, mientras el cielo silencioso observa, esperando el momento preciso para actuar. Nabucodonosor se siente invencible, un titán entre los hombres, pero hay momentos en la historia en que Dios mismo decide romper el silencio, y entonces ningún muro puede impedir que lo divino entre en la rutina de los mortales. Es en ese momento, cuando el orgullo alcanza su punto máximo, que la intervención sagrada se desploma sobre su vida como una tormenta imprevista. Sin previo aviso, la cordura se le escapa entre los dedos como arena fina. El rey que dominaba multitudes comienza a vagar como un animal, con los ojos llenos de miedo, comiendo hierba, expulsado de la sociedad humana, despojado de su corona y su altivez. El silencio de Dios se rompe, pero no con una palabra suave. Es una herida profunda, una invitación a la humildad por el camino más doloroso, donde cada día de exilio se convierte en una invitación a la reflexión. ¿Y si no soy el centro del universo? ¿Y si no es mi poder el que todo lo sostiene? El dolor del orgullo desmoronado es una prisión íntima, invisible, pero tan real como los barrotes más fríos. Es la vergüenza de descubrirse menos de lo que se creía, de darse cuenta de la propia pequeñez ante la eternidad. ¿Cuántas veces has luchado por mantener tu propia imagen, intentando convencerte a ti mismo y a los demás de un valor que, en el fondo, sabes que es frágil? ¿Cuántas noches la autosuficiencia te ha atrapado en un ciclo de comparaciones y angustia, convirtiendo cada logro en una carga, cada fracaso en un abismo? La historia de Nabucodonosor no se trata solo de un antiguo rey. Resuena en los corazones de quienes se sienten atados por la culpa, por haberse cerrado al llamado de Dios, por haber confiado solo en sus propias fuerzas hasta que el vacío se volvió insoportable. Hay algo devastador y liberador cuando el Creador rompe el silencio ante nuestra arrogancia. Tras el colapso del orgullo, hay una mano extendida, lista para guiar al alma fuera del laberinto del yo. El versículo resuena como una catarsis tras la tormenta, cuando Nabucodonosor, despojado de toda gloria humana, declara: «Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y exalto al Rey del cielo, porque todo lo que hace es justo y todos sus caminos son justos, y tiene el poder de humillar a los que viven en la arrogancia». Daniel
4:37. Ninguna motivación terrenal puede producir tal transformación. Es Dios mismo rompiendo el silencio con el poder de quebrantar corazones de piedra y dar nueva vida a los huesos secos. Es cuando el orgullo implosiona que puede brotar la verdadera paz, ya no construida sobre la arena de la autosuficiencia, sino sobre la roca de la dependencia del Altísimo. Quizás pienses que tu vida está estancada por falta de fuerza, disciplina o talento, pero ¿has considerado que el problema podría ser precisamente el exceso de estas cosas en relación con la fe? ¿Podría la raíz del desánimo, la ansiedad o la sensación de vacío estar escondida en esta lucha interior por ser tu propio Salvador? Romper el orgullo puede doler, pero es un llamado a la libertad. Mientras permanecemos encerrados, intentando resolverlo todos solos, el silencio de Dios pesa como plomo. Pero en el momento en que renunciamos al control y reconocemos que solo Él es digno de exaltación, la intervención divina se convierte en un alivio. No es solo un mensaje optimista, es la intervención del Eterno que rasga las nubes de nuestro silencio interior. Nabucodonosor experimentó el dolor de ser reducido a polvo, pero fue desde allí que descubrió la grandeza de un Dios que no humilla para destruir, sino para restaurar, que no interviene solo para corregir, sino para guiar de vuelta al propósito. En su humillación, el ex-rey encontró algo que la gloria jamás podría dar: paz verdadera, alegría que no depende de palacios ni títulos, una identidad cimentada en la gracia y no en el desempeño. Cuando Dios interrumpe la rutina de los autosuficientes, es porque quiere devolver a cada uno lo que la vanidad intentó robarle: el sentido de pertenencia, de ser cuidado, de ser amado sin máscaras. Quizás vivas en un exilio emocional, alejado de todo lo que importa, sintiéndote perdido por haber confiado demasiado en ti mismo y muy poco en el Creador. El orgullo crea muros de aislamiento y la culpa te aleja de toda comodidad. Pero la buena noticia es que incluso los corazones más duros pueden romperse y rehacerse. Nabucodonosor mismo fue restaurado no cuando reconstruyó su imperio, sino cuando reconoció públicamente: Dios es quien gobierna. Ante Él, todo poder humano es pequeño. ¿Qué mayor liberación hay que ser interrumpido en el ciclo de autosuficiencia para recibir un nuevo comienzo? ¿Qué pasaría si permitieras que esta intervención ocurriera hoy, que esta ruptura del silencio divino rompiera las cadenas del orgullo y te llevara al abrazo de aquel que nunca te abandona? Dios no permanece en silencio ante nuestro dolor. Habla fuerte cuando necesitamos ser rescatados de nosotros mismos. Transformar la culpa que nace del orgullo en humildad es un acto de valentía. Es comenzar de nuevo desde la ruina interior, sabiendo que el soberano nunca desperdicia un corazón contrito. Es hora de interrumpir el ciclo de acusaciones silenciosas y permitir que Dios guíe tu historia más allá de lo que el orgullo soñó. ¿Cuántos viven prisioneros de su propio éxito, coleccionando trofeos e insatisfacción? ¿Cuántos se enferman porque cambiaron la presencia por la apariencia? El silencio de Dios nunca es indiferencia, sino una espera estratégica para el momento en que nuestro clamor finalmente supere la barrera del ego. Cuando eso sucede, no hay duda, es el Señor mismo, y no solo palabras motivadoras, quien invade y transforma lo imposible. ¿Y tú? ¿Tienes el coraje de dejarlo todo para escuchar la voz que rompe el silencio? ¿Tienes el coraje de experimentar la paz que solo llega cuando el orgullo se deja en el altar y las manos se levantan, finalmente vacías, para recibir lo que solo el cielo puede conceder? Si has llegado hasta aquí, es porque algo en tu interior ha sido tocado profundamente. No fue solo un video, fue un encuentro entre tus dolores más ocultos y el Dios que no teme romper el silencio para llegar a ti. Quizás por primera vez en mucho tiempo te sentiste escuchado, visto
que alguien finalmente entendía lo que te pasa. Y ese alguien no soy yo, es Él, el mismo Jesús que se detuvo por Bartimeo, que lloró con María, que resucitó a Pedro y se acercó al paralítico en el estanque. Es el mismo que, ahora mismo, en este preciso momento, te llama por tu nombre. Quizás comenzaste este video con traumas, ansiedades, rechazos o un cansancio indescriptible, pero llegaste al final con algo diferente latiendo en tu pecho. No es solo emoción, es esperanza, una esperanza que no depende de las circunstancias, una llama encendida por aquel que nunca te abandonó, incluso cuando creías que guardaba silencio. No importa cuán profundo sea el pozo, cuán oscura sea la noche o cuán roto esté tu corazón, Dios sigue siendo experto en transformar ruinas en testimonios vivos. Y si aún queda aliento en ti, es porque Él sigue escribiendo. No te han olvidado, te han interrumpido por un amor que no espera a que estés listo, limpio o fuerte para actuar. Él actúa en medio de tu confusión, entra cuando todo parece perdido, susurra cuando el mundo grita, y ahora te habla. ¿Quieres sanar? Si quieres sellar esta palabra, detente un momento, respira hondo, permítete sentir, porque ahora vamos a orar juntos. Pero primero, cierra los ojos e imagina que Jesús entra donde estás. Imagínatelo mirándote a los ojos y diciéndote: nunca te abandoné, solo esperé a que te dieras cuenta de que mi silencio era la preparación para el sonido de tu sanación. Señor, en el nombre de Jesús, oro por cada corazón que ha llegado hasta aquí. Que ahora visites con tu poder cada dolor oculto, cada trauma no mencionado, cada lágrima que nadie vio. Libera, sana, restaura. Que la vergüenza se transforme en testimonio. Que el miedo dé paso a la confianza. Que el silencio se convierta en dirección. Que el dolor se transforme en renacimiento. Espíritu Santo, infunde vida donde todo parecía muerto. Trae paz donde había desesperación. Y llena este corazón con la certeza de que tú tienes el control. En el nombre de Jesús, amén. Si esta oración te conmovió, no ignores lo que está a punto de aparecer en tu pantalla. El siguiente video no es solo una continuación, sino la continuación de la respuesta que Dios comenzó aquí. Lo que estás a punto de escuchar podría ser el fin de un dolor que te ha atormentado durante años. No te vayas sin verlo, porque lo que sigue podría ser la pieza que falta para tu liberación completa. Si este mensaje te resonó, comenta ahora: llegué hasta el final. Este comentario es más que un simple registro. Es una declaración pública de que estás listo para experimentar la novedad de Dios. Comparte este video con alguien a quien amas, alguien que necesita desesperadamente la intervención divina. Tu participación podría ser el instrumento que Dios usa para restaurar otra vida. Y si aún no te has suscrito al canal, ahora es el momento. Al suscribirte, no solo sigues contenido, te conectas con una comunidad de fe, esperanza y transformación. Es tu gesto de reciprocidad por todo lo que has recibido hoy. Y como dice Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Haz clic ahora, suscríbete, activa las notificaciones y acompáñanos a experimentar todo lo que Dios aún tiene por revelar, porque lo que viene a continuación podría ser justo lo que tu corazón ha estado esperando durante tanto tiempo.